Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esta zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? El Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados, dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. Hay una fecha que marca el inicio de este misterio. El año de 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia que acudió al rescate de los 5 primeros. Desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. La última comunicación que se tuvo con ellos fue uno de los miembros que aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. ¿Pero por qué en ese lugar? Porque era un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajaban desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vientos sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasaban por allí, mayores son las posibilidades de que les pase algo. Existen diversas teorías que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes que se han contado para explicar lo que pasa allí. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esa zona haya uno. ¿Pero por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa en su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas de esta zona, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Si hacemos caso a esta teoría, un barco que se haya quedado varado en las aguas del Triángulo de las Bermudas traspasaría esa parte al resto del universo y le podría suceder 3 cosas. Se congelaría irremediablemente, se haría cenizas en un instante o traspasaría las leyes de la física conocidas y se le transportaría a otro punto del universo en el que no pasaría absolutamente nada. Esta teoría es muy improbable puesto que nada se escapa del campo gravitatorio de un agujero negro, por lo que tampoco habría ni agua, ni tierra, ni nada en esa zona. La Atlántida. Esto es mucho suponer porque ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida exista. Sabemos de esta ciudad-continente gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, en el que los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada, consistente en cristales de juego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento le salió tan mal a los atlantes que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de estos cristales, que seguirían activos hoy en día, interfieren con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Monstruos marinos. ¿Quién no ha oído hablar de Kraken? Un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone enfrente de él, pues este y otros como él habitarían en las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Esta leyenda pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitaban las aguas profundas de alta mar. OVNIs. Otra teoría improbable, la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a otros planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. ¿Y cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción.
Estas son algunas de las teorías científicas más probables sobre el Triángulo de las Bermudas. Por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podría demostrar, simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y lejas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. Meteorología. Otra de las posibles teorías pasa por la climatología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Variaciones magnéticas y niebla electrónica. Hay una teoría, quizás mitad ciencia y mitad ficción, que habla de una niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Robert McGregor y Brooks Herson en su libro de The Foot. Ambos, sobrevivientes de un accidentado viaje por la zona, aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos de los 70s se atropearon, dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. ¿Realidad o ficción? Puede ser ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que las brújulas se estropean en el Triángulo de las Bermudas. Se tienen datos de que el propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente. A paso por la zona, el 8 de octubre de 1492, las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que lo tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. Explosiones de metano. Un reciente descubrimiento en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos similares a los agujeros azules, habrían grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos harían que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel. Las teorías son muchas, desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna la que soluciona este enigma. O quizás un cúmulo de todas. Aún así, finalmente, la realidad se impone. No hay nada en esa zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas. Pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural, porque ¿qué sería la vida sin misterios?